Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial, muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que honestamente ha marcado un antes y un después en mi vida, en mi imagen pública, en mi carrera, y hasta en mi bienestar general. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en la increíble transformación de Can Yaman y por qué cortarse el pelo fue, sin exagerar, su mejor decisión. Ya lo saben, a mí me encanta investigar, leer, estar al tanto de las novedades del mundo del entretenimiento, y especialmente de las figuras que nos inspiran, nos hacen soñar, nos divierten. Y Can Yaman, con su carisma, su talento y por supuesto su icónico cabello, definitivamente pertenece a esa categoría. Así que hoy, vamos a desentrañar los motivos detrás de ese cambio de look tan radical y cómo impactó en su vida. Pero antes de que empecemos a analizar a fondo, quiero agradecerles por estar aquí, por darle play a este vídeo y por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Siempre hay algo interesante que descubrir. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman. Empecemos por el principio. ¿Quién es Can Yaman? Para aquellos que aún no lo conocen, Can Yaman es un actor turco, nacido en Estambul, que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su viaje al estrellato es un relato apasionante, un testimonio de su talento, perseverancia y por supuesto, ese algo especial que lo distingue del resto. *** Los inicios, de la ley a la actuación ***. Nacido el 8 de noviembre de 1989, Can Yaman no siempre soñó con las luces de la cámara y los reflectores. Antes de convertirse en un ídolo de la pantalla, se graduó en Derecho por la Universidad Yeditepe de Estambul. Inicialmente ejerció como abogado, una profesión que, aunque respetable, no satisfacía su espíritu creativo y su anhelo de expresar su potencial artístico. Fue durante sus años de ejercicio de la abogacía cuando la chispa de la actuación comenzó a encenderse. Participó en clases de actuación, buscando una salida para su pasión y un escape de la rutina diaria. Este cambio de rumbo de las leyes a la interpretación fue el primer paso de una transformación que lo llevaría a la fama mundial. *** El despegue, Gönül İleri, y el comienzo de una carrera prometedora ***. El debut de Can Yaman en la televisión turca fue en 2014, con un papel en la serie Gönül İleri. Aunque fue un papel pequeño, le proporcionó su primera experiencia frente a la cámara y le permitió comenzar a construir su camino en la industria. Luego, en 2015, obtuvo un papel más destacado en la serie Inadna Aşk, donde interpretó a un personaje que le ganó el cariño del público y lo catapultó a la atención mediática. Esta serie fue crucial para su desarrollo como actor y le permitió demostrar su versatilidad y carisma. *** El fenómeno Erkenci, la consagración y el icono Candibit ***. Pero el verdadero punto de inflexión en la carrera de Can Yaman fue su papel protagónico en la serie Erkenci, estrenada en 2018. En esta comedia romántica interpretó a Candibit, un fotógrafo publicitario carismático, aventurero y con un físico impactante. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y convirtió a Can Yaman en una estrella de renombre mundial. El personaje de Candibit, con su personalidad vibrante, su sentido del humor y su romance apasionado con Sanem, interpretada por Demet Özdemir, conquistó los corazones de millones de espectadores. Pero además de su talento actoral, hubo un elemento que contribuyó significativamente a la icónica imagen de Can Yaman: su cabello. *** El cabello icónico, un sello distintivo y la imagen del galán ***. El cabello largo, oscuro y ondulado de Can Yaman, que lucía con elegancia y despreocupación, se convirtió en una parte integral de su imagen. Era un símbolo de su sensualidad, su atractivo y su estilo. El cabello largo complementaba su físico atlético y su mirada penetrante, creando una combinación irresistible para sus fans. El cabello de Can Yaman era mucho más que un simple rasgo físico. Era un elemento clave en la construcción de su imagen como galán, como el hombre perfecto que muchas mujeres soñaban con conocer. Las revistas de moda y los medios de comunicación destacaban constantemente su cabello, convirtiéndolo en un objeto de admiración y envidia. *** La fama internacional y la presión del éxito ***. El éxito de Erkenci impulsó a Can Yaman a la fama internacional.
Su nombre resonaba en países de Europa, Latinoamérica y Asia. Sus redes sociales explotaron con millones de seguidores ansiosos por cada publicación, cada foto, cada noticia sobre su vida y su carrera. La fama, sin embargo, conlleva sus propias presiones. Las expectativas aumentan, la atención mediática se intensifica y la necesidad de mantenerse relevante y en la cima se convierte en una constante. Era evidente que para Can Yaman, la siguiente etapa de su carrera requería algo más que la repetición de la fórmula exitosa de Erkenci-Kuş. Necesitaba evolucionar, desafiarse a sí mismo y demostrar su versatilidad como actor. *** La decisión, un cambio de rumbo y el desafío de Viola come il mare ***. Fue en este contexto de éxito internacional y de búsqueda de nuevos horizontes que Can Yaman tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera: cortarse el pelo. La decisión no fue repentina, sino el resultado de una reflexión profunda y de una estrategia cuidadosamente planificada. Ya no se trataba solo de mantener una imagen atractiva para sus fans, se trataba de reinventarse como actor y de abrirse a nuevas oportunidades. El proyecto que impulsó este cambio fue su participación en la serie italiana Viola come il mare. En esta serie Can Yaman interpreta a Francesco De Mir, un inspector de policía con una imagen muy diferente a la de Candy Beat. De Mir es un hombre serio, profesional, con una personalidad más reservada y en general, más descomplicada. El cabello largo, que había sido un elemento definitorio de su imagen, simplemente no encajaba con el personaje de Demir. Era necesario un cambio radical para que Can Yaman pudiera interpretar a este hombre de manera convincente y para distanciarse del estereotipo del galán romántico. *** El corte de pelo, más que un cambio estético, una liberación ***. El corte de pelo, que se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo, representó mucho más que un simple cambio estético. Para Can Yaman, fue una liberación personal, un acto de autenticidad y una declaración de intenciones. Después de años de llevar el cabello largo, decidió romper con esa imagen que, aunque exitosa, podía llegar a ser restrictiva. Era como si se estuviera liberando de una etiqueta, de una expectativa. Era un acto de querer mostrarse al mundo de una manera diferente, de explorar nuevas posibilidades y de demostrar su capacidad de adaptación. El cambio de look fue un reflejo de su madurez como actor y de su deseo de asumir nuevos retos. El corte de pelo representaba una reinvención, una oportunidad para demostrar que podía interpretar una amplia gama de personajes y que no estaba limitado por su imagen previa. *** El impacto, reacciones, críticas y el despertar de una nueva imagen ***. La reacción del público ante el cambio de look fue diversa. Hubo quienes lamentaron la pérdida del icónico cabello y quienes celebraron la frescura y la madurez de la nueva imagen. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto positivos como negativos, lo que demostró el impacto que tuvo la decisión de Can Yaman en la opinión pública y en los medios. Las críticas, tanto constructivas como destructivas, fueron inevitables. Algunos argumentaron que el cabello largo era parte esencial de su encanto, mientras que otros aplaudieron su valentía y su disposición a experimentar. Sin embargo, la mayoría de las críticas positivas resaltaron la versatilidad de Can Yaman y su capacidad de adaptarse a diferentes roles. El corte de pelo, aunque radical, le sentaba bien y le daba una imagen más fresca y moderna. Además, el cambio generó un gran interés mediático, lo que contribuyó a mantener su nombre en boca de todos y a aumentar su popularidad. *** Los beneficios concretos, puertas abiertas y una nueva etapa en la carrera ***. La decisión de Can Yaman de cortarse el pelo tuvo múltiples beneficios concretos. En primer lugar, le abrió puertas profesionales. Le permitió aceptar roles más diversos y demostrar su versatilidad como actor. Viola come il mare fue un gran éxito y la crítica elogió su actuación, reconociendo que el cambio de imagen fue fundamental para interpretar de manera creíble el personaje de Francesco De Mir. El corte de pelo le permitió alejarse de la imagen de galán romántico y consolidar su posición como un actor con un rango mucho más amplio. Le permitió mostrar su capacidad de adaptarse a diferentes géneros y de interpretar personajes con personalidades muy distintas. En segundo lugar, el corte de pelo le brindó una imagen más moderna y actual. Le dio un aire de frescura y de renovación que lo acercó a su público y lo hizo aún más atractivo. La imagen de un Can Yaman maduro y profesional resonó con una audiencia más amplia y diversa. En tercer lugar, el cambio de look generó un gran interés mediático,
lo que contribuyó a mantener su nombre en boca de todos y a aumentar su popularidad. La prensa y los medios de comunicación se volcaron en analizar su nueva imagen, generando debates y comentarios que mantuvieron a Kanyaman en el centro de la atención. Asterisco asterisco la audacia y la reinversión, un acto de valentía con recompensas asterisco asterisco. El corte de pelo demostró la audacia de Kanyaman y su capacidad de reinventarse. Mostr. O que estaba dispuesto a tomar riesgos, a experimentar y a salir de su zona de confort. Esa valentía fue recompensada. Su carrera se fortaleció, su imagen se renovó y su confianza aumentó. La decisión de cortarse el pelo fue un acto de valentía. Fue un desafío a las expectativas del público y a la imagen que se había construido a lo largo de su carrera. Sin embargo, Kanyaman demostró que estaba dispuesto a tomar riesgos y a explorar nuevos caminos. Asterisco asterisco bienestar personal, la libertad de ser auténtico asterisco asterisco. No podemos dejar de lado la cuestión del bienestar personal. Cortarse el pelo para muchas personas puede ser un acto de empoderamiento, de liberación y de autoexpresión. Para Kanyaman, probablemente fue algo parecido. Fue una forma de sentirse más cómodo consigo mismo, de reinventarse y de mostrar al mundo una nueva versión de sí mismo. El cambio de imagen fue una declaración de independencia. Demostró que Kanyaman no estaba atado a su imagen anterior y que estaba dispuesto a explorar nuevas facetas de su personalidad y de su talento. El corte de pelo fue un acto de autenticidad, de querer ser fiel a sí mismo y demostrar al mundo su verdadero yo. Asterisco asterisco en conclusión, una decisión estratégica con resultados espectaculares asterisco asterisco. En resumen, la decisión de Kanyaman de cortarse el pelo fue mucho más que un simple cambio de look. Fue una estrategia profesional inteligente, una declaración de independencia personal y una apuesta arriesgada que al final, le salió perfecta. Le abrió puertas profesionales, le dio una imagen más moderna y actual, y le brindó una mayor confianza en sí mismo. El corte de pelo fue una decisión estratégica que demostró la inteligencia y la astucia de Kanyaman. Supo leer las tendencias del mercado y supo adaptarse a las necesidades de su carrera. Asterisco asterisco el legado de Kanyaman, un actor en constante evolución asterisco asterisco. Kanyaman ha demostrado ser un actor en constante evolución. Ha desafiado las expectativas del público, ha asumido riesgos y ha demostrado su versatilidad. Su carrera es un testimonio de su talento, su perseverancia y su capacidad de adaptación. El corte de pelo fue solo un capítulo más en la historia de Kanyaman. Un capítulo que demuestra su capacidad de reinventarse y de sorprender a sus fans. Un capítulo que ha consolidado su posición como una de las estrellas más importantes del panorama internacional. La historia de Kanyaman nos enseña que el éxito no es estático. Requiere de adaptación, de audacia y de la capacidad de reinventarse. Y en su caso esa reinvención comenzó con un simple corte de pelo. Asterisco asterisco reflexiones finales, el poder de la transformación asterisco asterisco. Así que, ¿cuál es la conclusión? Cortarse el pelo fue sin duda una de las mejores decisiones que Kanyaman pudo tomar. Le permitió reinventarse, explorar nuevas facetas de su talento y conquistar nuevos horizontes. Y como podemos ver, el resultado fue espectacular. La transformación de Kanyaman nos recuerda que la imagen es importante, pero no lo es todo. Lo que realmente importa es el talento, la pasión y la capacidad de reinventarse. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos explorado las razones detrás del cambio de look de Kanyaman, los beneficios que obtuvo y el impacto que tuvo en su vida. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Les gustó el cambio de look de Kanyaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden que siempre hay algo interesante que descubrir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.